Buen día con todos. Previo un cordial saludo, doctor. Somos el grupo número 7 del tema psiquiatría en la altura. Vamos a desarrollar un artículo, el cual consiste en dar recomendaciones para aquellos pacientes con enfermedad psiquiátrica preexistente que decide viajar a grandes altitudes. Para lo cual nosotros dividimos el artículo o el estudio en 6 temas importantes. El primero vendría a ser generalidades. El segundo, vamos a hablar sobre patologías como esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, que son expuestas a grandes altitudes. El tercero vendría a ser estrés postraumático y ansiedad, que también son expuestas a grandes altitudes y cuál es el desenlace y las recomendaciones. El 4, que vendría a ser trastorno de uso de sustancias. Y el quinto, que serían trastornos neurocognitivos. Entonces, para hablar sobre las generalidades, el título del estudio vendría a ser ir a la altura con una condición psiquiátrica. Esto nos quiere decir qué tipo de recomendaciones o qué debemos tener en cuenta nosotros en aquellos pacientes que tienen una condición psiquiátrica y son expuestos a grandes altitudes. Lamentablemente, en lo que va del tiempo, tenemos muy poca información sobre este tema, pero eso no quiere decir que no existan recomendaciones. Hay expertos los cuales hacen recomendaciones con la evidencia que se tiene hasta el momento, la cual nosotros como médicos tenemos que tener en consideración, ya que vamos a atender pacientes que tienen condiciones psiquiátricas o que con condiciones psiquiátricas están viniendo a gran altitud. Entonces, y también se basa en recomendaciones para el paciente. El paciente, qué tipo de cuidados tiene que tener para poder viajar a gran altitud. Entonces, lamentablemente sabemos que en la población y a nivel mundial existe mucha prevalencia de condiciones psiquiátricas. Esto quiere decir que va a ser muy frecuente tener pacientes con condiciones psiquiátricas que van a querer ser expuestos o van a querer viajar a gran altitud o están ya en gran altitud y han sido expuestos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración esta población. Pacientes con ansiedad, pacientes con trastornos del estado de ánimo, pacientes con abuso de sustancias, pacientes neuropsicóticos, etcétera. Entonces, lo que viene a hacer el estudio nos dice que hay efectos positivos, como por ejemplo la actividad física. La actividad física va a mejorar los signos y síntomas en aquellos pacientes con una condición psiquiátrica. Esto quiere decir que va a ser recomendado hacer actividad física en gran altitud, pero solamente en aquellos pacientes que tengan el cuadro clínico controlado y diagnosticado y tratado. En aquellos pacientes que no, es contraindicatorio, ya que nos va a dar en consideración que pueden haber muchas consecuencias al no tener en cuenta todo esto. Entonces, como por ejemplo aquellos pacientes con ansiedad, en aquellos pacientes con ansiedad tienen que primero aclimatarse para desarrollar una actividad física. Y la otra recomendación vendría a ser que todo aquel paciente, aquella persona que sea expuesta a una altitud mayor a 5.500 metros sobre el nivel del mar, tiene que tener en consideración estas recomendaciones, ya que pueden generar consecuencias muy graves en caso no tener en consideración todo esto. Aquellas personas que tengan un periodo de viaje prolongado a gran altitud. Entonces, la recomendación es la vigilancia. El médico tiene que ser vigilante antes, durante y después del viaje. Muchas veces no se puede durante, entonces antes del viaje tiene que llevarse ya sea cambio de medicación, ver si está controlado o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto vamos a desarrollar en lo que vendría a ser el siguiente estudio. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo. Se sabe de que la psicosis va a ser un sello distintivo en la enfermedad de la esquizofrenia y que este va a estar presente y muy marcado en otros trastornos del estado de ánimo. El abuso de sustancias o el delirio van a detonar que esta enfermedad se desarrolle. Ahora, a gran altitud en sí misma, esta puede desencadenar síntomas como psicosis y vamos a denominarla la psicosis aislada. Actualmente no existe información, pero es muy probable de que estos síntomas ocurran en altura en individuos con trastornos psicóticos preexistentes como la esquizofrenia.
Se sabe de que para las personas que viven con esquizofrenia y van a aspirar a realizar algún viaje que se va a dar en altura, el consejo clínico va a estar de que el trastorno del estado de ánimo por lo menos esté estable. Como regla general, vamos a ver de que si un individuo con esquizofrenia se va a encontrar estable y tiene buen conocimiento de los síntomas prodrómicos que podrían anteceder a la esquizofrenia, pues no va a ser impedimento para que este individuo pueda viajar o realice viajes a gran altura. Se sabe que los trastornos del sueño, al igual que los trastornos del estado de ánimo, van a ser un signo previo a un episodio psicótico agudo o van a agravar los síntomas psicóticos. Cuando se trata o cuando se da el síntoma del insomnio, pues se va a tomar en cuenta la medicación preexistente para no sobresedar al paciente. Siguiente, por favor. Pasando a lo que sería la esquizofrenia, este lo vamos a conocer también como psicosis de gran altitud. Se va a desarrollar a partir de los 7.000 metros sobre el nivel del mar y a menudo se va a manifestar con alucinaciones extremas. Estas alucinaciones van a ser visuales, auditivas y sensoriales, las cuales las más comunes van a ser, por ejemplo, escuchar voces humanas o música, y de que este fenómeno puede agravarse. Ahora, existe también un fenómeno que se llama el factor del tercer hombre, el cual se va a caracterizar de que la persona va a sentir que alguien está ascendiendo con ellos en, en un mal de altura severo. Y cuando el cuerpo va a ascender, pues va demasiado rápido, pues van a acostumbrarse a que el oxígeno empiece a disminuir. Estos síntomas se van a dar como dolor de cabeza, letargo, torpeza, mareos, náuseas, insomnio, sangrado en los ojos, exceso de líquido en el cerebro y los pulmones. Ahora, el edema cerebral en este caso va a ser el principal responsable de los síntomas físicos como mareos, falta de equilibrio y dolores de cabeza. Y también se ha creído de que este va a ser causa de las alucinaciones. Y para finalizar, pues se sabe que la hipoxia en las primeras etapas de inflamación cerebral va a desempeñar un papel importante y que este puede ser muy influyente. Se sabe actualmente de que la persona, si regresa de una altitud, pues los síntomas van a empezar a desaparecer y no van a haber efectos secundarios. Bien, ahora hablaremos sobre el tema del trastorno de ansiedad. Acá vemos que la ansiedad va a ser una reacción frente a situaciones de dificultad, situaciones de peligro, en la cual también esta reacción se puede volver o tornar patológica, algo que se ve y se nota en todos los trastornos, en la mayoría de los trastornos psiquiátricos. Pero sin embargo, este trastorno de ansiedad tendrá alguna relación con el mal agudo de montaña o alguna relación con la altitud, eso lo veremos a continuación. Acá nos refieren que el trastorno de ansiedad tiene una predisposición tanto por el mal agudo de montaña debido a los síntomas tanto semejantes y parecidos que puedan tener ambos, ambas patologías, debido también a síntomas desencadenados por la hipoxia. Acá mencionaremos la disnea, las palpitaciones, mareos y cefalea, y en la cual justamente un trastorno de ansiedad previo puede generar ataques de pánico. La severidad va a ser variable dependiendo a cada persona cómo pueda enfrentar la situación, ya que acá en la altitud se encuentra un lugar muy distinto en la cual la persona procede. También nos menciona que la hiperventilación va a inducir ataques de pánico, algo que propiamente va a estar generando ansiedad en el momento de la ascensión, en la cual nos podemos referir que tanto el trastorno de ansiedad tiene una relación justamente eh, en la ascensión y a la vez también puede estar generando lo que sería el mal agudo de montaña, ya que puede hacer una evolución mucho más rápida, presentar síntomas como disnea e insuficiencia respiratoria. Todo esto dado por la hipoxia y a la vez también la hiperventilación es un factor muy importante dentro de ese trastorno de ansiedad. Y a la vez también acá en este cuadro nos refiere que el diagnóstico preexistente es un factor de riesgo, o sea, en la cual nos menciona que personas diagnosticadas anteriormente a la ascensión tienen una predisposición a manifestar estos síntomas con mucha más gravedad
y a la vez una evolución mucho más rápida. Bien, siguiendo ahora tenemos el trastorno de estrés postraumático. A la vez acá tenemos dos factores importantes. Los síntomas que se pueden estar dándose a conocer van a estar manejándose durante la ascensión o posteriores a ellos. Vamos a conocer a un síndrome de estrés postraumático es que se va a estar generando después de algún evento adverso, traumático que va a estar generándose propiamente en la altura. Acá podemos poner algunos ejemplos como accidentes de avalancha, a la vez también que la persona haya sido partícipe dentro de algún evento adverso. Acá vamos a referirnos que síntomas durante la ascensión es que se va a estar generándose cuando la persona va a estar ascendiendo a una gran altitud y en la cual la respuesta de su organismo no se va a estar dándose a conocer, no se va a asemejar de la forma más adecuada posible. Y estos síntomas que nos van a estar orientando son los siguientes: el cambio de humor repentino, el trastorno de conciencia, el trastorno de sueño y el pánico. Y los síntomas que puede estar desarrollando posterior a la ascensión es después de algún evento desencadenante que va a estar generándose posteriormente, luego de su ascensión, ya cuando la persona se encuentre en su lugar de origen, en la cual esto hasta puede estar generándonos una fobia a la altura. Acá nos menciona que estas experiencias traumáticas previas confieren un factor de riesgo y es debido también propiamente a que los antecedentes son muy importantes al momento de que una persona vaya a dirigirse a una zona de gran altitud. Y es debido a ello que la recomendación también es que eh, se vaya con guías o con una ayuda profesional a lugares de gran altitud, ya que patologías como la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático confieren una relación directa con otras patologías de la altitud, como el mal agudo de montaña, y a la vez también pueden hacer que la evolución de síntomas agrave propiamente hasta una insuficiencia respiratoria severa. Bueno, doctor, siguiendo con la exposición vamos a hablar de los trastornos de uso de sustancias. En este caso es muy general en la población y siendo las más comunes vamos a tener al alcohol, a las benzodiazepinas y al cannabis. En este caso sabemos que muchos montañeros van a utilizar sustancias legales o ilegales para mejorar la salud. Ahora, también vamos a acotar que fumar es más común en personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Según la experiencia práctica, ha demostrado que muchas personas reducen el consumo de cigarrillos cuando están en expediciones en gran altura, lo cual puede alterar la medicación de niveles plasmáticos. Fumar, en este caso, hace que las benzodiazepinas se eliminen más rápidamente. Estos fármacos son los más utilizados para tratar en este caso la ansiedad. La nicotina va a activar el sistema nervioso central y hace que las benzodiazepinas en los fumadores tengan efectos más atenuados que en los no fumadores. Pero si un fumador que toma benzodiazepinas deja de fumar, hay un riesgo de una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Que es muy importante. Ahora, eh, al dejar de fumar, en este caso, debe ser progresivamente, porque en ausencia del inductor van a aumentar los niveles plasmáticos del fármaco. Como consecuencia, van a aparecer los efectos tóxicos, como vendría a ser la confusión, el estupor, síndromes extrapiramidales con acaticia, que es la sensación de intranquilidad a nivel corporal, o disquinesia, ¿no? Que son movimientos anormales e involuntarios. Y este sí ha de ingresar de urgencia. Ahora, para individuos que han superado el trastorno por el uso de sustancias, eh, esto no debe excluir cualquier expedición a gran altura. Sin embargo, es recomendable informar al médico acompañante por las benzodiazepinas o medicamentos Z, ¿no? En este caso que son medicamentos no benzodiazepínicos con efectos principalmente hipnóticos, como, eh, como, como efectos como el solpidem que deben evitarse, ¿no? Ahora, tenemos lo que vendría a ser los trastornos de síntomas somáticos, como podemos apreciar acá, en el cual vamos a hablar más que todo, que son conocidos también como somatomortos, en este caso, ¿no? Que son síntomas físicos que van a apuntar hacia una enfermedad o lesión.
pero no puede ser explicado completamente por una condición médica general o por el efecto directo de una sustancia, ¿no? Ahora, hay individuos con estos trastornos de síntomas somáticos que suelen estar demasiado preocupados por su salud y tienen que evitar poner estrés en sus cuerpos para que por lo general no van a intentar en este caso ir a grandes alturas. En caso las personas con estos trastornos planeen viajar a grandes alturas, es importante informarles los síntomas que van a ocurrir debido a la exposición a esta gran altura. Por eso es que usualmente no se recomienda ir a estas personas a gran altura. Por eso vemos en esta imagen que es una X, en el cual también los síntomas que van a presentar y los que le van a comunicar van a ser, por ejemplo, que tenemos acá, los pensamientos, los sentimientos, también las preocupaciones, en este caso no preocupaciones normales, sino desproporcionadamente, y sensaciones o molestias corporales. Un síntoma que podemos apreciar y que es el más común y el más peligroso es el dolor, ¿no? En este caso. Ahora, la gravedad de este puede fluctuar y en este caso los síntomas pueden persistir, pero rara vez remiten durante un periodo prolongado, ¿no? Ahora, los síntomas también, como dije, van a interrumpir la vida cotidiana y algunos pacientes van a desarrollar una depresión franca, ¿no? Eso es muy importante, es por eso que mayormente como conclusión a estas cosas o al trastorno de síntoma somático vamos a ver que estos pacientes con estos trastornos no deben ser expuestos a grandes alturas. Ahora hablaremos sobre los trastornos neurocognitivos. Lamentablemente, se ha podido ver a medida del tiempo que los trastornos neurocognitivos son mucho más frecuentes en personas mayores, en personas adultos mayores. Más que todo por el mismo hecho de la edad en sí va a generar diferentes tipos de procesos patológicos y fisiológicos que van a degenerar en sí toda la corteza cerebral y como consecuencia pues va a haber mayor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, el estudio nos recomienda que en personas mayores con inicios de deterioro cognitivo que aún no hayan sido observados o aún no hayan sido diagnosticados y que éstas sean sometidas a gran altitud, puede existir el riesgo de que la gran altitud desenmascare la demencia preexistente. Quiere decir que al exponer a pacientes mayores, adultos mayores, que puedan tener una lesión, ya sea cortical, por el mismo hecho del envejecimiento, y que estos se expongan a gran altitudes, puede producir que en el mismo hecho del viaje o la exposición, esto desenmascare la demencia. Quiere decir que la demencia en el paciente llegue a salir a flote, en pocas palabras. Entonces, ¿esto por qué? Porque lamentablemente va a haber una alteración en el metabolismo de la acetilcolina en un estado hipóxico, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tener en consideración algo muy importante, que todos los pacientes mayores que tengan como factor de riesgo una demencia preexistente que no haya salido a flote, un deterioro neurocognitivo que lamentablemente no haya salido a flote y que estos sean expuestos a gran altitud, pueden desarrollar delirios en lo que viene a ser la exposición a gran altitud. Entonces, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos delirios vienen a ser un gran factor de riesgo para que el paciente más adelante desarrolle en sí una demencia. Entonces, el estudio nos recomienda que no se recomienda el ascenso a gran altitud a pacientes adultos mayores que tengan inicios de deterioro cognitivo, ya que se puede desencadenar o se puede desenmascarar la demencia preexistente. ¿Sí? Esa es la recomendación que nos da. Todo esto, ¿por qué? Porque hay una alteración metabólica de la acetilcolina. Entonces, ahora hablamos sobre los medicamentos psiquiátricos a gran altitud. ¿Qué tipo de medicamentos están recomendados en aquellos pacientes que deciden viajar a grandes altitudes?
No se recomienda el uso de benzodiazepinas. ¿Por qué? Su uso es muy discutible en sí. Para aquellos pacientes que realmente necesiten descansar y que no puedan descansar, y a pesar de eso tengan una condición psiquiátrica, ya sea psicótica o depresiva, se recomienda el uso de benzodiazepinas, pero vigilado, vigilado por el médico o por la persona acompañante, ya que lamentablemente las benzodiazepinas van a producir una depresión respiratoria y como sabemos lamentablemente al estar expuestos a gran altitud va a haber una hipoxia y esta hipoxia va a generar a que a nivel del sueño más la depresión respiratoria va a haber una disminución del desarrollo motor y una disminución del desarrollo neurocognitivo. Eso quiere decir que lamentablemente el día siguiente el paciente no va a tener una buena capacidad motora ni neurocognitiva. Entonces, esto va a ser muy peligroso, ya que en pacientes que son expuestos a gran altitud tienen que tener todas estas funciones, se podría decir, activas, ¿no? Entonces, lamentablemente, no se recomienda el uso de benzodiazepinas por ese tipo de contraindicaciones. Tampoco se recomiendan antidepresivos, y si se recomiendan los antidepresivos, solamente son aquellos antidepresivos no sedantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente los antidepresivos que generan sedación van a producir esta depresión respiratoria y como consecuencia va a producir una disminución del desarrollo motor y una disminución del desarrollo neurocognitivo. Entonces, lamentablemente no se recomienda este tipo de antidepresivos. Los antidepresivos recomendados son aquellos que no ceden al paciente. ¿Sí? Entonces, los expertos nos recomiendan qué tipo de fármacos sí pueden usarse en aquellos pacientes que suben a grandes altitudes. Por ejemplo, la acetazolamida está recomendada, el temozepam también está recomendado, el solpidem también está recomendado y el citalopram también está recomendado. Entonces, tener en consideración esto muy importante, ya que si tenemos un paciente que quiera viajar a la altitud y tiene el uso de estos fármacos, o hay que poner ojo, ¿no? Porque esto puede producir a que el paciente sufra descompensaciones en plena exposición a la altura. Entonces, algo que también nos recomiendan es que todo paciente, antes de que viaje a grandes altitudes, se tiene que analizar bien si se puede cambiar la medicación. Y si se puede cambiar la medicación, el cambio tiene que realizarse previamente del viaje, antes, a nivel del mar, y ver si existen contraindicaciones a nivel del mar. No se puede hacer el cambio durante el viaje, porque puede haber efectos adversos que se manifiesten en ese tipo de pacientes. Y lamentablemente el resultado sea mucho peor que el no cambiarle los medicamentos. Entonces, es una recomendación muy importante que tenemos que tener en cuenta respecto a aquellos medicamentos psiquiátricos que se encuentran en personas que quieren viajar a grandes alturas. Siguiente, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Primero, tenemos que tener en consideración que existe una evidencia muy limitada. Lamentablemente, hacer un estudio, que es un estudio nuevo, o es un tema nuevo, que es fisiología en la altura, existe muy poca evidencia. Entonces, la poca evidencia que existe ha sido utilizada por los expertos para poder determinar estas evidencias que nos están dando, ¿no? Que nos están recomendando. Entonces, tenemos que usar la información que tenemos a la mano, como les expliqué. La información que tenemos a la mano es la información que nos sirve y que hasta ahora nos da buenos resultados y tenemos que tener eso a la mano, conocerla y dar una mejor recomendación tanto a los pacientes y nosotros como médicos. Entonces, la evidencia es limitada. Tenemos que ver que hay más experiencia a menor altitud, por el hecho mismo de que la mayor cantidad de personas que viven en el planeta Tierra se localizan en lugares de baja altitud. Y aquellos que se encuentran en gran altitud, lamentablemente no desarrollaron o no generaron estudios positivos o estudios para poder desarrollar este tipo de recomendación. Entonces, lo único que tenemos ahora como información o lo que se tiene como poca información es lo que los expertos nos brindan como evidencia. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración. La conclusión también es que se necesitan mayores estudios clínicos. Estos estudios clínicos van a ayudar mucho a poder abastecer o se podría decir actualizar nuestra base de datos, ¿no? Para poder dar mejores recomendaciones. Pero mientras aún no tengamos estos estudios clínicos, usamos la información que tenemos a la mano.
Entonces es lo que nos dice la conclusión. Entonces los expertos nos brindan estas recomendaciones que se ha visto con toda la experiencia que tenemos a través de lo que está evolucionando esta ciencia, y estas recomendaciones tienen que ser tomadas en cuenta por nosotros como médicos y también como pacientes, ¿no? Tener en consideración todo esto. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor.